¿Qué fue lo que dijo Néstor? Esto tiene carácter de examen, ¿eh? Uh, Todo eso, qué bueno. Néstor estaba hablando de la grandeza del mensaje y que la salvación era a través de lo que Cristo hizo. Y el capítulo de Romanos 8, 9, 10, el apóstol Pablo está hablando sobre Israel, pero también de aquellas cosas que Israel piensa que tenía, pero que no tiene. Entonces empieza a decir, Israel entiende de una vez, no es por la ley, no es por Abraham, porque yo decía, tenemos la ley, tenemos a Abraham, tenemos los profetas, tenemos lo que necesitamos. Y el apóstol dice, ni es por la ley. Y Pablo empieza a decir, porque la ley no salva a nadie, sino que deja en evidencia nuestra condición y nos hace entender cuál es la moral de Dios y cómo piensa Dios. Y después le dice, de nada te sirve ser un pueblo escogido y ser el pueblo de Dios si rechazas al que el Padre envió. Y después empieza a decir, como no es por la ley, no es por Abraham, es por aquel que murió en la cruz y dio su vida por cada uno de nosotros. Y ahí nos faltaba alguno que saltaba y dice, bueno, pero como si hay elegidos para salvación, ¿por qué tengo que predicar el Evangelio? Y el apóstol le dice, pero ¿cómo irán? ¿Cómo creerán? Por más que sean elegidos, ¿cómo creerán si nadie le predica? Porque si no es imposible que ellos lleguen a conocer a Dios y lo que es el plan de salvación de Dios, si no hay alguien que vaya y se lo diga. Dios decidió usar algo tan imperfecto como nosotros para llevar un mensaje tan grande y tan hermoso y tan poderoso, ¿sí? Un mensaje que puede cambiar y transformar las vidas de las personas, ¿sí? Y es dado a través de quién? ¿De los ángeles? ¿Es Dios mismo que baja y nos predicó el Evangelio? Así podemos decir, Jesús mismo me predicó. No, usó a personas tan imperfectas como nosotros y quiso que nosotros, ser pecadores, pero restaurados por la gracia de Dios, lleváramos ese mensaje de salvación, mensaje de amor y de perdón para el hombre caído y condenado. ¿Cómo irán si nadie le predica? Dios me escogió a mí para alcanzar a aquellos que han de creer. Pero Pablo dice, mire que no piense que todo es color de rosa, ¿eh? No es que le van a predicar y todos van a creer. Y vamos a Romanos capítulo 10, versículo 16 al 21. Y quiero a alguien que diga, yo lo leo. Bien, Mónica. El 16 al final, al 21.
Bien, ¿no les llama la atención estos versículos? ¿De dónde son estos versículos? Son todo del Antiguo Testamento. ¿Sí? El 15 es Isaías 52:7. ¿Sí? El 16, Isaías 53:1. El versículo 18, Salmo 19:4. El 19, Deuteronomio 32:21. El 20, Isaías 65:1. Y el 21, Isaías 65:2. ¿Por qué creen que Pablo, el apóstol Pablo, empezó esta parte usando todo versículo del Antiguo? Bien, Mónica. Lo que el apóstol quería que ellos entendieran, que este misterio de Dios estaba oculto, pero no, que no se pudiera encontrar, sino que estaba en el Antiguo Testamento. Y usó a Moisés e Isaías. ¿Qué le quiso decir con esto? Que el Evangelio estaba desde la ley hasta en los profetas. Que Jesucristo estaba ahí. El plan de salvación de Dios era por la fe puesta en aquel que era colgado en un madero y que entregaba su vida por el pecador. ¿Y dónde se encontraba eso? ¿En el Nuevo Testamento? ¿En el Antiguo? ¿De la ley? ¿O qué cree que significaba cada corderito que llevaban a ser sacrificado? Y el apóstol está diciendo, tienen que darse cuenta de esto. Esto no es esto de ahora. No es algo que a Dios se acordó en el momento o estuvo improvisando. Desde el momento que a Moisés se le dio la ley, ya estaba en la mente de Dios el Evangelio bendito. Pero dice, Israel dijo, sí, tenés razón, Pablo. Esto es lo que tengo que tener. ¿Dijo eso? No, endureció su corazón y se abrazó de la ley, de los profetas y de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham quería su propio sistema de salvación. Quería algo que él pudiera lograr. No este plan de salvación, no esta salvación de Dios en el cual el hombre no tiene nada para hacer, para ganársela, sino que depende de la gracia de Dios. Yo no me gané mi salvación. No pude decirle al Señor, me merezco que vos me salves. Me la gané, mirá lo que hice. Hice esto, me porté de tal forma. No es un regalo, o sea, es un regalo de Dios, pero no es una conquista mía. Yo no la conquisté la salvación. La recibí por gracia. Pero Israel no quería. Israel quería hacer algo. Israel quería alcanzar su propia salvación cumpliendo la ley. ¿Era posible? ¿Era posible que Israel pudiera cumplir la ley? Solo Jesucristo pudo cumplir la ley. Puede él, ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios. Jesucristo lo hizo por. Y uno tiene que entender esto. Y uno se pregunta, ¿pero por qué la gente está tan reacia al Evangelio? Si es tan fácil, está tan a la mano, no tiene costos. ¿Por qué el ser humano rechaza el Evangelio? Porque al ser humano le cuesta creer que no tiene que hacer nada para ganarse la salvación de Dios. Le cuesta creer que algo tan grande como la salvación sea un regalo.
de Dios. Por eso el hombre por eso el hombre quiere hacer obras, por eso quiere tener religiones. Y ustedes presten atención, todas las religiones, el ser humano tiene que hacer algo para alcanzar el favor de Dios. Pero el Evangelio es Dios acercándose al hombre para alcanzarlo para salvación. El ser humano tiene que, como decía Néstor, es creer y confesar. Qué difícil que es. Para el orgullo del hombre es muy difícil. Por eso el ser humano rechaza el Evangelio. Dice, pero sin embargo, no todos aceptan la buena noticia porque el profeta dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién? Y vemos que cada vez el corazón del ser humano está más endurecido a medida que el humanismo va tomando fuerza. Y cuando más el hombre va tomando un lugar de dominio, de privilegio en esta tierra, cada vez se va endureciendo más el corazón del hombre. Cada vez el humanismo se va cerrando, se va haciendo más fuerte. Y el humanismo dice, el hombre tiene que alcanzar, conquistar o tener. Por eso la salvación de Dios no me cierra. Por eso la salvación de Dios no me sirve. Porque yo no puedo aceptar que yo no tenga que hacer nada para alcanzarla. Yo no puedo creer que no la pueda conquistarla con mis propias fuerzas o con mi conocimiento. ¿Cómo que es esto que es un regalo de Dios? El ser humano no puede entender que Dios me la regala porque sabe que yo no la puedo alcanzar. Porque sabe que soy incapaz de lograr y alcanzar la salvación de Dios por mis propias fuerzas. Por eso Dios está dispuesto a regalarme su salvación. Solo me pide algo que todo ser humano puede tener, que es fe. Desde el más rico de esta tierra hasta el hombre más miserable y pobre del planeta tiene la capacidad de tener fe. ¿Sí o no? Por eso Dios pide fe. Porque nadie puede decir que no tenía lo que necesitaba para alcanzar la salvación de Dios. La fe la puede tener cualquier ser humano. La fe puesta en Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que anunciarle a las personas que el mensaje. ¿En qué consiste el mensaje? ¿En qué consiste el mensaje de salvación? ¿Cuál es el mensaje que la gente tiene que oír para salvación? Bien, pero ojo con el evangelio que se está predicando últimamente. No es lo mismo decirle a la persona que está condenado y que sin Cristo se va al infierno que decirle, no, vení a Jesús porque todas tus cosas van a cambiar. O vas a prosperar o vas a ser bendecido. Sí, por consecuencia indirecta sí, pero no lo mismo. ¿Usted piensa que es lo mismo? No. Tengamos cuidado del evangelio que predicamos.
Tenemos miedo de ofender a la persona. ¿Cómo le vamos a hablar de pecado? ¿Qué le gusta que le digan que somos pecadores? Levante la mano, a ver. Te saluda y dice, decime que soy un pecador, decime. ¿A quién? A nadie. ¿Sí? No nos gusta oír que somos malos. No nos gusta oír que estamos lejos de Dios, que estamos destituidos de la gloria de Dios porque yo soy malo. Y soy un buen vecino. A veces. ¿No? Soy un buen vecino, soy un buen padre. Mirá cómo tengo a mis hijos. Soy un buen esposo, un buen empleado. ¿Cómo me vas a decir que soy malo? Y digo, tenés razón. Yo no te digo, te lo dice Dios. Dios te está diciendo que sos malo. A mí me gustaría decirte otra cosa, pero no puedo. Me gustaría decirte que no sos tan malo. Pero Dios dice, somos malos. ¿Algunos somos malos? Todos. Dice, como todos pecaron, ¿qué? ¿Algunos están destituidos? Todos. Entonces, no puedo decirte otra cosa. Si realmente me preocupa tu salvación, tengo que decirte esto. Podría decirte que, bueno, si buscas a Dios, tu vida va a cambiar, que vas a ser bendecido, que las cosas van a cambiar. Sí. Pero lo más importante es que cambie tu destino eterno. Tenemos que tener cuidado el evangelio que predicamos. Tenemos que predicar el evangelio que está en la Biblia. Dice que la fe viene por el oír, ¿qué? ¿La palabra de quién? ¿De Lionel? ¿De Dios? ¿Y usamos la palabra de Dios cuando predicamos el evangelio? ¿Decimos lo que Dios quiere decirle al ser humano? ¿Le estamos diciendo lo que Dios quiere decirle? ¿O queremos suavizar el evangelio para que nadie se ofenda? Yo te voy a decir una cosa, hermano, la cruz siempre ofende. Y la única forma de no ofender a la persona es no hablarle de la cruz. Pero si no le habla de la cruz, no le estás predicando nada. Simplemente estás haciendo que la persona se vaya al infierno convencida que está bien Dios. Tenemos que predicar el evangelio de Dios, no nuestro propio evangelio. No tengo que decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Tenemos que decirle lo que Dios nos mandó a decir. Tenemos que decirle el evangelio de Dios. Y no podemos suavizar lo que Dios nos suaviza. No podemos hacer, decirle, bueno, capaz que sos un poquito pecador. ¿Ah? Porque Dios dice que es un pecador y está condenado. No es un poquito. Es pecador y está condenado. Por eso es importante que nosotros entendamos y pensemos bien cuál es el evangelio que estamos predicando. Y por querer agradar a la gente, corremos un gran peligro de suavizar el evangelio. Pero te voy a decir una cosa más. No suavice lo que la Biblia dice. Vamos a suavizar esto y a decirle al hermano que este es un pecadito, no es un pecado. Que a Dios casi le molesta, no que le molesta. Porque no vaya a ser desofende y no venga más a la iglesia. Hermano, decíselo con todo el amor del mundo, pero si lo amás, decile lo que Dios piensa. Si realmente amas al hermano, dile lo que Dios piensa. Porque si él arregla su situación con Dios, ¿qué dice la Biblia? Has salvado a un hermano, has ganado a un hermano. No suavicemos la palabra de Dios. No cometamos el gran error de suavizar la palabra de Dios. Tampoco seamos brutos, como sueco nuevo. ¿Ah? Usemos el amor de Dios, pero no suavicemos el evangelio. No suavicemos la palabra de Dios. Digamos las cosas como Dios las dice.
Llamemos a la cosa por como Dios la llaman. No suavicemos la palabra de Dios. Exhortemos al hermano con todo el amor del mundo, pero digámosle las cosas como son. Si un hermano está en adulterio, no le digamos, me parece que a Dios eso no le gusta. Ah, vos no te enojes conmigo, pero me parece que Dios está en desacuerdo. No, le decía, hermano, estás pecando y es un pecado grave. Ahora, todos los pecados son graves, pero esto es algo que Dios rechaza. Y que tu pecado está ofendiendo a Dios. Y no suavicemos las cosas. No hagamos del evangelio un evangelio elástico, no hagamos elástica la palabra de Dios. Si la palabra de Dios tiene un peso, depende de quién se. No, la palabra de Dios es igual para todos. Y uno cambia su forma de pensar según Pepe o según Juan. Piensa igual. Y dice el 17, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Queremos que la persona sea conmovida por el Espíritu para sea convencida de pecado y sea movida hacia el arrepentimiento. Tenemos que usar la palabra de Dios por el Espíritu, no usar otra cosa que la palabra de Dios. No usar nuestros buenos argumentos, no usar nuestras ideas. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Y lo mismo hace cuando estamos llamándole la atención a un hermano de una falta que está cometiendo. Usemos la palabra de Dios porque lo que usa el Espíritu para convencer y mover hacia el arrepentimiento es la palabra de Dios. Dice, pero este pueblo oyó, ¿y cómo dice ahí? Claro que sí. Israel sabía la magnitud de la cruz. Sabía quién era Jesucristo. Sabía que vino a ser. ¿Sabía o no? Claro que sí. En toda la escritura estaba. En toda la escritura estaba. Israel tenía conocimiento. Pero Israel dijo, no, no. Y dice el 19, y vuelvo a preguntar, ¿entendió realmente el pueblo de Israel? Por supuesto que sí, dice el apóstol. Claro que lo entendió. Pero voluntariamente, ¿qué dijo? No. ¿Saben que las personas entienden perfectamente el mensaje de salvación? Porque el mensaje de salvación es sencillo. Pero la gente dice, lo entiende, lo comprende y dice, no, no quiero esto. Quiero seguir gobernando mi vida yo. Quiero seguir viviendo según lo que a mí me parece, como a mí se me antoja. Y entiende perfectamente el mensaje de salvación, pero intencionalmente, ¿qué hacen? Lo rechazan. Como Israel rechazó al Mesías, entendiendo quién era el Mesías, quién era el Señor Jesús, porque sus intereses eran otros. No querían un Jesús, un Mesías que muriera en la cruz. Querían un Mesías libertador. Y aunque entendieron cuál era el propósito de
de Jesús lo rechazaron porque no iban acorde a sus intereses. Ahora, ¿por qué la gente rechaza el Evangelio? No van acorde a sus intereses. Porque amar a Dios implica renunciar a las cosas que amamos nosotros, nuestros intereses, dejar ciertas cosas que para nosotros son importantes, de las cuales muchas Dios las rechaza. Pero ¿por qué la gente rechaza el Evangelio? Porque no quiere dejar lo que está haciendo o cómo está viviendo. Entonces dejan de lado a Dios diciendo, yo entiendo que Jesús murió por mí, sé que soy un pecador, sé que necesito el perdón de los pecados, porque si no me voy al infierno y estoy condenado, pero si tengo que dejar esto, sigo condenado. Si tengo que dejar esto, si tengo que cambiar mi forma de vivir, si Dios me va a venir a decirme a mí cómo tengo que vivir, entonces sigo condenado. No me interesa la salvación. Capaz que no te lo dicen de esa forma, pero su postura te lo está diciendo, no me interesa. Amo más esto. O amo más lo que tengo. Y uno puede pensar en el joven rico. ¿Qué hizo el joven rico? Fue a Jesús y dijo, maestro bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Jesús le dijo, vende todo lo que tenés. Dijo, hasta ahí veníamos bien. Pero en el momento que me pedí que deje lo que amo, se terminó. Se terminó. Se me terminó el interés por la salvación. Se me terminó el interés por seguirte. Se me terminó el interés por buscarte. Se me terminó el interés. Sigo con esto. Sigo con este Dios que tengo. Pero este es un modelo de lo que somos cada uno de nosotros. Y algunos le decimos sí a Jesús. Pero muchos dicen, no. Tengo que cambiar, tengo que dejar. Si tengo que renunciar a muchas cosas, entonces sigo como venga. No me interesa la salvación. Más allá de la consecuencia que uno pueda tener, que es una eternidad lejos de Dios en el infierno. Y este joven rico dijo, bueno, si no pierdo un solo peso, me banco el infierno, dijo. En otras palabras, pero fue lo que dijo. ¿Por qué? Se amaba más lo que tenía y se amaba más a sí mismo que al Señor y la salvación que Dios le podía. Y esta es esta generación, esta sociedad está así. Se aman a sí mismos. Se aman tanto a sí mismos que no están dispuestos a renunciar a sí mismos para obtener la salvación de Dios, sino que dice, amándome, me voy al infierno. ¿Sí? Amándome, me voy al infierno. Es la sociedad que hoy tenemos. Y bueno, después, hablando de Israel, se viene el veredicto de Dios diciendo, Israel no quiso, entonces ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Provocaré a celo diciendo, a ver si racionan con un pueblo que no es mi pueblo. ¿Y qué pueblo es? La iglesia, bendita iglesia. Y qué bueno es que Israel dijo que no. Porque podemos disfrutar de la grandeza de Dios. ¿Sí? Siempre estuvo la gracia de Dios abierta a aquellos que no eran Israel. Pero ahora la iglesia toma esa prioridad sobre Israel. Haciendo un pueblo
solo de gentiles, sino bueno, rechaza Israel. De ambos pueblos, ¿qué dice? Un solo pueblo. Y con este pueblo, ¿y a qué? A provocar a celo. A este que dice que tiene a Abraham por padre y que se cree que solo por ser hijo de descendiente de Abraham, creen que tiene todos los derechos delante de él. Y acá hay otro misterio de Dios, ¿cómo dice el 20? ¿A quién fue Dios? ¿A quién alcanzó? ¿Por qué? Porque dice que nadie busca a Dios. ¿Cómo dice ese versículo? Bien, lo tienen clarísimo. Ahí está. No hay nadie que busca a Dios. Nadie. Y si es por buscar a Dios, ¿cuántos salvos habrían? Ninguno. ¿Ah? No hay quien busque a Dios. Pero ¿por qué llegué a la salvación? ¿Por qué tengo el perdón de los pecados? ¿Por qué puedo disfrutar de la presencia de Dios? Dios me buscó. Dios me buscó. Porque Dios me alcanzó. Y yo que no quería saber nada de Dios, Él a través de su palabra y de la obra del Espíritu me hizo darme vuelta y mirar hacia la cruz y reconocer que soy un pecador. Y que en esta condición de pecador había una condenación que pesaba sobre mí, que era irme al infierno y sin esperanza. Y Él me hace darme vuelta y me confronta a la cruz y allí veo a aquel que murió en la cruz por mí. Y sabiendo que estaba condenado y sin esperanza, puedo levantar la vista y ver a aquel que murió y pagó por mí en esa cruz de vergüenza y maldición. Y reconocer, sé que soy un pecador, pero Jesús, vos pagaste. Y ahora te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Y mi condición eterna automáticamente cambia. Y en lugar de ir al infierno condenado, voy a la presencia de Dios. Y puedo disfrutar de la presencia de Dios. En condición de agregado cultural. No, en condición de hijo. ¿Vieron el cambio? De condenado a hijo. Bendita gracia de Dios. Bendita gracia de Dios. Habiendo sido condenado, ahora puedo estar en su presencia y entrar ante el trono de la gracia y decir, puedo estar delante de ti, oh Dios, por lo que Cristo hizo por mí. Disfrutar de su presencia, de su grandeza y de su gloria. Bendita gracia de Dios. Yo te quiero decir que hoy estás acá y no tuviste ese encuentro con Jesús. Si estás acá es porque Dios te está buscando. Si estás acá no es porque vos quisiste venir, ni por casualidad, sino es porque Dios te trajo. ¿Para qué? Para que escuches el mensaje de salvación, ese bendito mensaje que tiene el poder para cambiar tu vida, pero sobre todo para cambiar tu eternidad. ¿Sí? Y tiene el poder para sacarte de las puertas del infierno y darte vida en abundancia, perdón de pecado, vida en abundancia y poder permitirte disfrutar de la presencia de Dios. No estás acá por casualidad. No estás acá porque quisiste venir. Porque un domingo frío como hoy, no tenías nada que hacer, digo, voy a la iglesia, total.
No es por eso, Dios te trajo. Y Dios te trajo porque te quiere alcanzar. Porque Dios tiene un interés en tu eternidad. Dios te trajo para que puedas oír. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice, lo traje para que escuche el plan de salvación. Para que mi Santo Espíritu empiece a trabajar en él y lo convenza de pecado. Y lo mueva a arrepentimiento. Y para que de sus labios pueda decir, Señor, te reconozco como Señor y Salvador de mi vida. Te reconozco como el Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Bendita salvación. Este es el mensaje que tenemos que predicar, porque es el mensaje que está en la Biblia. Y otro evangelio. Y dice Pablo, el apóstol, si alguien predica o se anuncia otro mensaje, el tal sea anatema. Quiere decir altito. Porque no hay otro evangelio de parte de Dios. Hay solo uno. El único que puede dar vida y perdón de pecado. No hay otro evangelio. Pero Dios no va a bajar a anunciar el evangelio a las personas. Quiere usar al ser humano, aquellas personas que fueron redimidas, que experimentaron la salvación de Dios, para que le puedan anunciar a otros que lo que Cristo ha hecho conmigo. Lo que Cristo ha hecho conmigo. Ten cuidado que no te encuentres predicando el evangelio y anunciando algo que Cristo no ha hecho en ti. Ten cuidado. Dios quiere usar al pueblo para anunciar el evangelio. Dios te quiere usar. Que no te avergüence del evangelio porque es poder de Dios. ¿No? ¿Cómo sigue? Bien, para salvación. No te avergüence el evangelio. Ahora, hermano, ¿predicaste el evangelio? ¿Cómo te fue en esta semana? Fuimos salvados con propósito. Fuimos salvados con un propósito divino. Y es para que nosotros anunciemos el mensaje de salvación. ¿Cómo irán? Decía Néstor. Si nadie le predica. No lo decía Néstor, Pablo está repitiendo lo que... Néstor está repitiendo lo que Pablo dijo. Pero, eh, pero, ¿cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo oirán la palabra de Dios? Si la fe viene por el oír y nadie le dice lo que Dios piensa, ¿cómo, cómo oirán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo se darán cuenta de sus condiciones eternas? Si nadie le dice, pero no ablandemos el Evangelio, hermano. Porque capaz que vamos, pero por miedo a que no se ofenda, lo endulzamos al Evangelio. Para que no suene tan mal. No endulcemos el Evangelio. Digamos lo que Dios quiere. Anunciemos el mensaje como quiere que lo. Porque lo que va a usar el Espíritu para convencer el pecado. Si nosotros no usamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene que usar. Permítame la expresión. Dice, yo lo quiero mover el arrepentimiento, pero este hermano no le dijo nada. No me dio material para trabajar. Entonces, estoy acá esperando que alguien le diga su condición eterna. Que alguien lo confronte con el gran peligro que está sufriendo. Que alguien le diga lo que hizo, lo que Cristo quiere hacer. Sigue hablando el 21 de Israel, dice. Pero con respecto a Israel, Dios dijo, todo el día le abrí brazos. Pero ellos que hicieron,
Israel su pueblo. Ahora, la iglesia puede hacer algo. ¿Podemos desoír como iglesia la voz de Dios? Sí, deberíamos. Cuando predicamos otro evangelio, cuando estamos enseñando o ablandando, endulzando la palabra de Dios, que nadie se ofenda, cuando le hablamos a la gente de otra cosa, estamos desoyendo la voz de Dios. Y al desoír la voz de Dios, terminamos siendo desobedientes y rebeldes. Porque ¿cuál es el mandato de Dios? Prediquemos el evangelio. Y cuando predicamos otra cosa que no es el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Rebelde, porque lo sabemos. Y hacemos somos desobedientes y venimos endulzar o ablandar el evangelio. Porque el mandato de Dios es que prediquemos el evangelio. ¿Sí? Y que le enseñemos todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas las cosas que nos dio para enseñarlas. Como está en su palabra. Porque lo que nos dio para enseñar está en su palabra. Y en eso tenemos que ser fieles. Porque si no enseñamos lo que la Biblia dice, estamos siendo rebeldes. Hermanos, tengamos cuidado del evangelio que predicamos. Tengamos cuidado cómo transmitimos la palabra. No nos olvidemos que el evangelio siempre es ser ofensivo. Cruz es ofensivo. La verdad de Dios siempre va a ser ofensiva porque nadie quiere que le diga lo que Dios piensa. Nadie. Nadie. Tengo que decirle. Vamos para atrás. Padre amado, te damos las gracias por este tiempo y gracias porque podemos estar meditando en estos versículos. Y Padre amado, venimos delante de ti y te decimos, líbranos de predicar otra cosa que no sea tu palabra. Queremos anunciar el mensaje de salvación tal cual tú lo demandas de nosotros. Queremos hacerlo con fidelidad, con temor y temblor delante de ti. Señor, ayúdanos a tener esos encuentros divinos que tú preparas para que las personas oigan el mensaje de salvación. Pero ayúdanos a hacerlo con fidelidad, transmitiendo el mensaje tal cual tú lo dices. Y Señor, gracias por este tiempo y gracias porque podemos meditar en tu palabra. Bendícenos y bendice a tu iglesia en esta semana. Anímala, Señor, para seguir adelante. Ayúdala en los tiempos de dificultades. Anímala cuando haya momentos de desánimo. Fortalece a tu pueblo. Y Señor, te pedimos que animes a aquellos que hoy no tuvieron, para que el próximo dice tu iglesia. Te lo pedimos, Padre, y lo hacemos en tu y precioso nombre. Amén y amén.